Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Pues bueno, hoy vamos a ver la última parte de nuestro tema 3, que es algoritmos de grafos. Y bueno, el día de hoy vamos a ver unos algoritmos nuevos. Ya la vez pasada vimos los algoritmos de BFS y DFS, que son los recorridos que se pueden hacer sobre grafos. Entonces, ahora vamos a ver unos algoritmos que son, bueno, se podría decir que son un plus, que son algoritmos adicionales. Entonces, vamos a ver el día de hoy dos tipos de, bueno, hay como digamos otros algoritmos importantes dentro del concepto de grafos. Son los árboles de expansión mínima, que entre los cuales está el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Y también están los algoritmos de ruta más corta, que ese es el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Bellman-Ford. De los cuatro que vienen aquí, vamos a ver el funcionamiento de tres de ellos y el cuarto, que es el de Bellman-Ford, pues se les queda de tarea moral para que ustedes lo revisen con calma en algún momento de la historia, ¿sale? Entonces, bueno, primero, ¿qué es un árbol de expansión mínima? Bueno, antes de expansión mínima, ¿qué es un árbol de expansión? Dado un grafo no dirigido G, un árbol de expansión es un subgrafo compuesto por todos los vértices y algunas o todas las aristas de G. En ese subgrafo no deberán existir ciclos y además debe haber una ruta entre cada par de vértices. Es importante entender a qué se refiere con un árbol de expansión y la idea, aquí viene la idea de subgrafo. Entonces, de entrada es un subgrafo. Es un grafo que se puede obtener considerando todas o no todas las aristas del grafo original. Otra cosa que nos dice es que en el árbol de expansión no deben existir ciclos. Un ciclo es una manera de llegar desde un nodo hasta él mismo a través de diferentes aristas. Ok, entonces va otra vez. ¿Qué es un subgrafo? Un subgrafo se puede considerar como un grafo alternativo que se puede obtener a partir de un grafo original en el cual pueden estar algunos de los nodos o algunas de las aristas, ¿sale? Eso se puede entender como un subgrafo. Ahora, un árbol de expansión es un subgrafo que forzosamente debe tener todos los vértices o todos los nodos, ¿sale? Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo tengo este grafo, que está compuesto por 4 nodos y 4 aristas, nos dice que un árbol de expansión es un subgrafo donde no deben existir ciclos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esto puede ser puede ser un subgrafo de este? ¿Por qué? Porque están 3 de las aristas y están los 4 nodos. Entonces, es un subgrafo y también es un árbol de expansión. Si a este grafo original le llamamos A y a este le llamamos B, entonces podemos decir que B es un árbol de expansión de A. De la misma forma, ¿están de acuerdo que si ahora tengo este otro grafo y a este le llamo C, también C es un árbol de expansión de A porque tiene todos los nodos y no tiene ciclos. De manera natural, A tiene un ciclo porque en cualquiera de los nodos yo puedo partir de él y llegar hacia él mismo recorriendo todas las aristas del grafo. Entonces, pues la idea de un árbol de expansión es que sea un subgrafo donde no existan ciclos. ¿Queda más o menos claro? Ok, vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos ahora este otro grafo. De este otro grafo, del lado derecho, tenemos un árbol de expansión. ¿Por qué es un árbol de expansión? Porque tiene todos los nodos conectados de alguna forma y además no tiene ciclos. Si ustedes se fijan, en el árbol original por lo menos hay 4 ciclos. El de 1, 2, 5, 6, 4, 1. El ciclo de 1, 2, 5, 4, 1. El ciclo de 5, 4, 6, 5. Y creo que ya dije 3, ¿no?
Entonces, por lo menos hay esos ciclos. Y ahora, si yo considero el grafo que está del lado derecho, es un subgrafo, es un árbol de expansión porque tiene todos los nodos del grafo original y también es un árbol de expansión porque no tiene ciclos. Hasta este punto, ¿queda claro lo que es un árbol de expansión? Ok, entonces, ¿qué es un árbol de expansión mínimo? Bueno, para hablar de árbol de expansión mínimo, tenemos que trabajar sobre grafos ponderados. Recordar que en un grafo ponderado, el costo o peso de un subgrafo es la suma de los pesos de las aristas incluidas en ese subgrafo. El árbol de expansión mínimo para un grafo ponderado es aquel cuyo valor al sumar los costos de las aristas sea el mínimo posible. Entonces, vamos a suponer que a nuestro grafo de hace rato le agregamos algunos valores ponderados a las aristas. A esta tiene 4, 3, 5 y a esta le ponemos un costo de 2. Entonces, el costo de un subgrafo es la suma de los pesos de las aristas incluidas. Entonces, por ejemplo, si tomamos para este grafo nuevamente el primero de los subgrafos, el costo de este subgrafo sería de 11. ¿Por qué de 11? Porque la arista de A a C vale 4, la de C a D vale 2 y la de B a D vale 5. Entonces, de ahí sería el valor de 11. Si quieren, le ponemos los pesos a sus aristas para que no nos confundamos. 4, 2 y 5. Entonces, el costo de este subgrafo es la suma de las aristas. Y en este caso, ¿cuál sería el costo de este otro subgrafo? Bueno, el costo de este subgrafo sería la suma de 3 más 5 más 2. En este caso, su valor total sería de 10. ¿Están de acuerdo? Ahora, el árbol de expansión mínimo es buscar esa combinación de aristas en la cual me dé el mínimo costo posible para un subgrafo del grafo original. En este caso, el árbol de expansión mínimo, si lo vemos un poco de manera intuitiva, sería el subgrafo generado por la arista de A a B, la de A a C y la de C a D, que en este caso nos daría un costo mínimo de 9 unidades. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿queda claro el concepto de árbol de expansión mínimo? Ok, yo espero que sí. Continuamos. Para el grafo que mencionábamos hace rato, si le colocamos valores ponderados a las aristas, del lado derecho tendríamos su árbol de expansión mínimo. Pero ¿cómo logré encontrar el árbol de expansión mínimo de este grafo así de primera intención? Bueno, pues para ello están dos algoritmos. El primer algoritmo que podemos analizar, lo podemos revisar directamente encima de la imagen sin mayor complicación. Se trata del algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal nos dice, dado un grafo, para encontrar el árbol de expansión mínimo, realiza las siguientes operaciones. Número 1, toma la arista de menor valor. De todo el grafo que veas, toma la arista de menor valor. Si al tomar la arista no se forma un ciclo, se agrega al árbol de expansión. En caso contrario, ignorar la arista. 2, repetir los pasos anteriores hasta que no
haya más aristas en el grafo. Y ya, así de sencillo funciona el algoritmo de Kruskal. Entonces vamos a hacer el algoritmo de Kruskal sobre este grafo. Nos dice, toma la arista de menor valor. La arista de menor valor es la que va de D a E. Nos dice, si al tomar la arista no se forma un ciclo, se agrega al árbol de expansión. Como todavía es la primera arista que tomo y pues no hay ningún ciclo, entonces ya es parte del árbol de expansión. La siguiente arista de menor valor sería la que va de A a B. Después la siguiente sería la de B a E. Después la siguiente sería la de E a F. Y al tomar todas estas aristas aún no he formado ningún ciclo. Entonces, pues siguen siendo parte del árbol de expansión mínimo. Después, al tomar la siguiente arista de menor valor, que es la de valor 5, de D a F, nos dice que si al tomar la arista no se forma un ciclo, se agrega al árbol de expansión. Pero como aquí sí formaría un ciclo de D a E a F, entonces hay que ignorar la arista. Entonces, esta de D a F no se toma en cuenta. Lo mismo pasa con la arista que va de A a D. Al tomarla formaría un ciclo, entonces tampoco se toma en cuenta. Y únicamente nos restaría tomar la arista de B a C, que va con un valor de 10. Y como no forma un ciclo, entonces así de fácil puedo obtener o encontrar el árbol de expansión mínimo. ¿Sale? Una cuestión importante acerca de esta forma para tomar el árbol de expansión es que si tuviéramos aristas de valores repetidos, da igual, digamos, si tenemos 3 aristas con un valor repetido, en realidad da igual cuál es la que tomemos. De todas maneras, el algoritmo va a funcionar. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo de eso. Ok, vamos a revisar este otro ejemplo. Tenemos este grafo y queremos encontrar su árbol de expansión con el algoritmo de Kruskal. Nos dice el algoritmo de Kruskal, toma la arista de menor valor. Bueno, tenemos que la arista de menor valor que podemos ver es las aristas de valor 3. ¿Cuál tomamos? Pues en realidad da igual. Podemos tomar la que sea. Vamos a suponer que tomamos la de D a F. Después, la siguiente de menor valor sigue siendo otra de valor 3 y la siguiente de menor valor sigue siendo de valor 3. Después vamos a tomar la siguiente arista de menor valor. En este caso, la siguiente arista de menor valor sería cualquiera de las 3 que tienen el valor de 4. Vamos a suponer que tomamos esta arista. Y importante considerar que si ahora queremos tomar esta, ya no podríamos porque forma un ciclo. Entonces esta arista ya no la podemos tomar. Esta de acá sí la podemos tomar porque todavía no formamos un ciclo. Y la siguiente arista de valor 5, pues es la de C a B, pero tampoco la podríamos tomar porque formaría un ciclo. Entonces el árbol de expansión estaría de C a A, de A a D, de D a F, de F a E y de E a B. ¿Sale? De acuerdo al algoritmo de Kruskal. Ahora, al momento de programarlo, el algoritmo de Kruskal se complica bastante, porque en realidad, en términos de programación, es bastante complicado determinar cuándo tenemos un ciclo, ¿sale? Entonces, para evitar dolores de cabeza, este no lo vamos a programar. Entonces, vamos al pizarrón a explicar el otro algoritmo para encontrar el árbol de expansión mínimo, que es el algoritmo de Prim. Para poder utilizar el algoritmo de Prim, vamos a necesitar un nodo inicial sobre nuestro grafo y además vamos a necesitar usar una cola de prioridad. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar ese algoritmo. Bueno, pues vamos a ver el algoritmo de Prim para encontrar el árbol de expansión mínimo. Para el funcionamiento del algoritmo de Prim necesitamos una cola de prioridad. Espero que todos recuerden el concepto de cola de prioridad. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder encontrar el árbol de expansión mínimo? Bueno, vamos a hacerlo sobre este grafo, que es un grafo ponderado, no dirigido, y vamos a empezar nuestra revisión en el nodo B. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar en la cola de prioridad priority queue
todas las aristas de las que puede partir o las aristas relacionadas con el nodo B. En este caso tenemos, y el valor de prioridad, importante, el valor de prioridad va a ser el costo o el valor ponderado de la arista. Entonces, en este caso, a menor valor, una mayor prioridad. Entonces, el primer valor de nuestra cola de prioridad va a ser prioridad 4, la arista de B a C. El segundo valor de nuestra cola de prioridad, aquí ya podría ser cualquiera de los dos, porque los dos tienen la misma prioridad. 5 de B a A y 5 de B a F. ¿Sale? Entonces, ya cuando agregamos a la cola de prioridad todas las aristas relacionadas con el nodo, lo marcamos como revisado. Después de que lo marcamos como revisado, lo que sigue es desencolar. Entonces, al momento de desencolar esta arista, se tiene que revisar el nodo hacia el que llega. Si el nodo hacia el que llega no está marcado, entonces esa arista se agrega al árbol de expansión mínimo. Vamos a ir agregando de este lado el árbol de expansión mínimo. Su primera arista entonces es de B a C. ¿Sale? Se podría decir entonces que esa arista ya es parte del árbol de expansión mínimo. Entonces vamos a marcarla con otro color. Después, el siguiente paso es agregar todas las aristas del nodo al que acabamos de llegar en la arista que agregamos o en la arista que agregamos al árbol de expansión. Entonces, ¿qué tendríamos que agregar a nuestra cola de prioridad? La arista que va de C a D con 4, y como es un valor menor, entonces tiene una mayor prioridad. Por lo tanto, priority Q primero estaría con un valor de 4 la arista de C a D, y después se agregaría esta otra arista de C a E con 5, pero como ya hay dos en la cola de prioridad, pues se agregaría al final de esas dos. Entonces de aquí seguiría 5 de B hacia A, 5 de B hacia F, y la nueva que acaba de llegar, que es 5 de C a E. ¿Sale? Y cuando ya terminamos de agregar todas las aristas, entonces marcamos al nodo como revisado. Después, el siguiente paso es desencolar. Vamos a desencolar la arista que va de C a D con 4. Y al revisar D, como no está marcado, entonces esa arista también entra al árbol de expansión. Entra al árbol de expansión la arista que va de C a D. ¿Sale? Entonces, en ese punto también la marcamos aquí. Y ahora, como entró esta arista al árbol de expansión, vamos a agregar a la cola de prioridad las aristas relacionadas con D. En este caso se agregaría la que va de D hacia A con un valor de 4. Y como esa tendría un menor valor de prioridad que todos los que ya están ahí, entonces se agrega primero. Sería con una prioridad de 4 de D hacia A. Y después, como ya no hay más aristas que agregar, pues simplemente colocamos todas las otras que están en nuestra cola de prioridad. 5 de B a A, 5 de B a F y 5 de C a E. Y ahí está nuestra cola de prioridad. Entonces, como ya agregamos todas las aristas de D, lo vamos a marcar como revisado. Y el siguiente paso es desencolar. Al desencolar la arista que va de D a A, vemos que A no está marcado. Por lo tanto, entonces, eso quiere decir que vamos a agregar esa arista al árbol de expansión. La arista de D a A. Y después, lo que sigue es agregar a la cola de prioridad las aristas que tuvieran que ver con A. Pero si se fijan, está la arista de A a B, pero al tratarse de un grafo no dirigido, entonces es lo mismo B a A que A a B. Entonces, como esta ya está en la cola de prioridad, pues ya no hay nada más que hacer, más que marcar a A como revisado. Después vamos a volver a desencolar. Bueno, importante, esta también se agregó al árbol de expansión mínimo. Entonces luego sigue desencolar. Desencolamos B con A, que era esta arista, pero como A ya está marcado, entonces esta arista no va a entrar al árbol de expansión. ¿Sale? Entonces volvemos a desencolar. Ahora desencolamos B con F,
Y como F no está marcado, entonces esta arista sí entra al árbol de expansión y además ahora hay que agregar todas las aristas relacionadas con el nodo F, que en este caso solo sería una más, la que va de F a E, y como su valor es de 3, es un valor menor, por lo tanto tiene una prioridad mayor. Eso quiere decir que lo vamos a agregar primero. Entonces nuestra cola de prioridad, el primer valor es S de 3 de F a E. Después solo queda la arista que es de 5 de C a E. Y eso es todo lo que hay por ahora en nuestra cola de prioridad. Y como ya terminamos de agregar todas las aristas relacionadas con F, lo marcamos. Después sigue desencolar de F y E, pero como E no está marcado, entonces también le agregamos al árbol de expansión. Por cierto, nos falta aquí al árbol de expansión agregar la de B a F. Y ahora agregamos la de F a E. Y también la marcamos aquí. Y después hay que agregar a la cola de prioridad las aristas relacionadas con E, que en este caso es la que va de E a C, pero ya está en la cola de prioridad, está invertida, pero como es un grafo no dirigido, entonces se puede considerar como la misma arista, por lo tanto marcamos a E como revisado. Después sigue desencolar. Al desencolar de C a E, vemos que los dos ya están marcados, por lo tanto ya no se agrega al árbol de expansión, y como ya no agregamos nada más a la cola de prioridad y la cola de prioridad está vacía, ahí termina nuestro algoritmo. Entonces el árbol de expansión de este grafo está conformado por la arista de B a C, de C a D, de D a A, de B a F y de F a E, ¿sale? Y si ustedes se fijan, el valor ahora lo que hay que hacer es agregar el valor del árbol de expansión. El valor del árbol de expansión sería sumar 4 por 3, serían 12, más 8. Entonces el árbol de expansión mínimo tiene un valor de 20. ¿Sale? Ese fue el algoritmo de Prim para encontrar el árbol de expansión mínimo en un grafo. Si quieren, vamos a ver otro ejemplo para poder seguir practicando. Ok, aquí tenemos otro grafo ponderado y vamos a encontrar su árbol de expansión mínimo con el algoritmo de Prim. Y ahora vamos a iniciar en el nodo 10 y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces lo primero es agregar a la cola de prioridad todas las aristas relacionadas con mi nodo inicial, que en este caso es 10. Entonces agregamos con prioridad de 3 la arista que va de 10 a 20. Después, con prioridad de 4, cualquiera de las dos, vamos a tomar esta. Con prioridad de 4, la arista que va de 10 a 35. Y después, con prioridad de 4, la arista que va de 10 a 50. ¿Sale? Y como ya agregamos las tres aristas relacionadas con mi nodo inicial, entonces lo puedo marcar como revisado. Y ahora sigue desencolar. Al momento de desencolar, la arista que va de 10 a 20, vemos que 20 no está marcado, por lo tanto la arista que va de 10 a 20 entra en el árbol de expansión mínimo. Y en ese momento, ahora hay que agregar a la cola de prioridad todas las aristas relacionadas con el nodo 20. Y en este caso es una más y tiene una prioridad de 3 o un valor de 3, por lo tanto tiene una prioridad más alta, entonces la vamos a agregar primero. A nuestra cola de prioridad ingresa con una prioridad de 3 la arista que va de 20 a 30 y ya estaban ahí las otras aristas, la que tiene una prioridad de 4 de 10 a 33 y una prioridad de 4 de 10 a 50, ¿sale? Y como ya agregamos todas las aristas del nodo 20, entonces lo marcamos como revisado. El siguiente paso es desencolar. Vamos a desencolar la arista que va de 20 a 30. Y como 30 no está marcado, entonces lo vamos a agregar al árbol de expansión. De 20 a 30.
Y ahora hay que agregar a la cola de prioridad todas las aristas relacionadas con el nodo 30. Bueno, vamos a ir marcando nuestro árbol de expansión de 10 a 20 y de 20 a 30. ¿Sale? Entonces habría que agregar las otras dos aristas, que en este caso por prioridad entraría primero esta, y además tiene una prioridad más baja o más alta de las que ya están ahí. Por lo tanto, en mi cola de prioridad entraría primero con una prioridad de 3, la que va de 30 a 40. Después, la de 5 se tendría que agregar después de las dos porque tiene un valor más alto, entonces se queda hasta el final. 4 de 10 a 33 y 4 de 10 a 50, y después entra con una prioridad de 5, la de 30 a 35. ¿Sale? Y como ya terminé de agregar todas las aristas del nodo 30, lo marco como revisado. El siguiente paso es desencolar. Desencolamos la que va de 30 a 40 con 3, y como 40 no está marcado, la agregamos al árbol de expansión. Y ahora empezamos a agregar todas las de el nodo 40, que en este caso son 2 más. Bueno, este ya entró al árbol de expansión, que son 2 más de prioridad 4, entonces se tendrían que agregar después de las que ya están con prioridad 4. Entonces, en la cola de prioridad queda hasta adelante con prioridad de 4, la de 10 a 33, con prioridad de 4, la de 10 a 50, y ahora sí, con prioridad de 4, la de 40 a 50, con prioridad de 4, la de 40 a 50, y con prioridad de 4, la de 40 a 60. Perdón si aquí queda un poco feo, ahí en su cuaderno lo hacen mejor, por favor. Y el siguiente paso es que como ya agregamos las aristas del nodo 40, lo marcamos como revisado, y ahora vamos a desencolar. Vamos a desencolar la siguiente arista, no sé por qué le puse 33, si es 35. Vamos a desencolar la que va de 10 a 35, como 35 no está marcado, entonces la agregamos al árbol de expansión. De 10 a 35 y 35, ahora habría que agregar a la cola de prioridad las aristas de 35, pero solo es la que va de 35 a 30, que ya está, por cierto, nos faltó agregarla aquí, con una prioridad de 5, de 30 a 35. Pero entonces, como esa arista ya está en la cola de prioridad, pues ya no se agrega, y entonces marcamos a 35 como revisado. El siguiente paso es desencolar. Vamos a desencolar la que va de 10 a 50. Como 50 no está marcado, también la vamos a agregar al árbol de expansión. O sea, agregamos esta arista. Y después lo que vamos a hacer es agregar a la cola de prioridad las aristas del nodo 50, que sería de 50 a 40, pero esa ya está aquí, y entonces solo falta la de 50 a 60 con una prioridad de 4. Esta prioridad de 4 iría después de estas dos. Por lo tanto, ahora la cola de prioridad queda primero con prioridad de 4, la de 40 a 50, con prioridad de 4, la de 40 a 60, con prioridad de 4, la de 50 a 60, y con prioridad de 5, de 30 a 35. Con prioridad de 5, de 30 a 35. Ahí está. Después, lo que sigue es que como ya agregamos las aristas del 50, entonces hay que marcarlo como revisado. Y el siguiente paso es desencolar. Vamos a desencolar la que está aquí de 40 a 50. Pero al desencolarla vemos que 50 ya está marcado, por lo tanto no entra al árbol de expansión, y avanzamos a desencolar la que sigue, que es de 40 a 60. Como 60 no está marcado, esa arista sí entra al árbol de expansión, la de 40 a 60.
Y ahora hay que agregar a la cola de prioridad todas las aristas relacionadas con 60, pero solo es la de 50 a 60 que ya está agregada. Por lo tanto, no agrego nada más. Marco al 60 como revisado y sigue desencolar. Al desencolar 50 a 60, los dos ya están marcados, por lo tanto no hago nada más. Luego desencolamos la de 35 a 30 y como los dos ya están marcados, pues no se hace nada más. Y ya terminé de encontrar el árbol de expansión mínimo, que está conformado por las aristas de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 10 a 35, de 10 a 50 y de 40 a 60. Y en relación al otro algoritmo, que es el algoritmo bueno, si quieren, voy a borrar esto y voy a redibujar el árbol de expansión. Entonces, su foto, copien todo eso en su cuaderno. Y ahora, entonces, pues ahí está mi árbol, el árbol de expansión mínimo de este grafo. El árbol de expansión mínimo de este grafo. Entonces, hay que nada más copiar los valores de las aristas, 3, 3, 4 y 4. Y colocar la suma, no olvidar colocar la suma de ese árbol de expansión. Que en este caso sería 3 por 3, 9, más 12, 21. ¿Sale? El árbol de expansión mínimo de este grafo es ese que podemos ver ahí con un valor de 20. Pero bueno, nuestro algoritmo de prim funciona bien y pues bueno, eso sería este algoritmo. Bueno, el siguiente concepto es ver los algoritmos de ruta más corta. Vamos a ver el algoritmo de Dijkstra. Dice, el propósito de este algoritmo es resolver el problema del camino más corto, dado un nodo origen hacia el resto de los nodos o vértices en un grafo ponderado. Funciona tanto para grafos dirigidos como para no dirigidos. Fue creado por Dijkstra en 1959, cuando estudiaba la teoría de grafos. Dijkstra, otro de nuestros ídolos de la infancia. La idea consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen hacia todos los demás, y el procedimiento finaliza cuando se obtiene el camino más corto desde el origen hacia el resto de los vértices que componen el grafo y cuando básicamente se han cubierto todos los nodos. Entonces, vamos nuevamente al pizarrón para revisar este nuevo algoritmo para ruta más corta. Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta en los nodos de un grafo. En este caso lo vamos a ver como de un grafo dirigido para hacerlo un poco más corto, pero en realidad para un grafo no dirigido funciona de la misma manera. ¿Sale? Entonces, para el algoritmo de Dijkstra también necesitamos una cola de prioridad y necesitamos un nodo inicial. En este caso vamos a partir del nodo A y entonces vamos a marcar a todos los nodos como infinito, porque recuerden que el algoritmo de ruta más corta sirve para encontrar la ruta más corta del nodo inicial hacia el resto de los nodos de nuestro grafo. Y bueno, siempre y cuando sean nodos a los que se puedan llegar. Si aquí digamos que las aristas estuvieran todas en dirección contraria hacia A, pues a partir de A no podríamos llegar hacia ningún lado. ¿Sale? Entonces vamos a necesitar también una cola de prioridad. Lo primero que hay que hacer es agregar a la cola de prioridad las aristas iniciales del nodo que yo estoy partiendo. Y además, después de que yo vaya agregando las aristas, voy actualizando el valor con el que puedo llegar a los nodos. Entonces, la primera que ponemos es con una prioridad de 2, la arista que va de A a C. Voy a quitar esta coma y mejor así. Con prioridad de 2, la arista que va de A a C. Con prioridad de 3, la arista que va de A a B. Y con una prioridad de 4, la arista que va de A a D. Al momento de que yo agrego eso, actualizo infinito, aquí ya pongo un 3, actualizo infinito, aquí pongo un 2, actualizo infinito y aquí pongo un 4. Y como ya agregué todas las aristas, marco al nodo como revisado. El siguiente punto es desencolar. Entonces, en el momento que hago la operación de desencolar, me voy a ir, si el nodo no está marcado como revisado, entonces me voy a ir hacia ese nodo y voy a agregar a la cola de prioridad
las aristas relacionadas con él. Pero ahora, en las aristas voy a ir calculando la ruta. Entonces voy a pasar este 2 para aquí abajo. Lo que voy a hacer al momento de agregarlos a la cola de prioridad es tomar la distancia que ya llevo más las respectivas nuevas distancias. En este caso, por cierto, faltó la de C a F. Vamos a ponerle una de 3. ¿Sale? Entonces, en este caso, si tomo 2 más 1, serían 3 para llegar a D. Y como D ya tiene un valor, en este caso tengo que revisar si el nuevo valor es menor. En este caso 3 es menor que 4, por lo tanto lo voy a actualizar y agrego a mi cola de prioridad con, en este caso, 3 de C a D. Y como es cola de prioridad, la agrego después de la que ya está. Entonces queda hasta adelante con 3 la de A a B. Perdón, nada más para hacer la anotación, para que no les cause tantas dudas. Luego con 3, la que va de C a D. Ojo, es 3 porque aunque aquí diga 1, ya tengo 2 acumulados. Entonces 2 más 1, por eso le estamos poniendo 3. Después 2 más 3, 5, 2 más 4, 6. Entonces la que seguiría sería con una prioridad de 5. Bueno, primero la que ya estaba, 4 de A a D. Después con una prioridad de 5 de C a F. Y después con una prioridad de 6, 2 más 4 son 6, de C a E. Y ya terminé de agregar todas las aristas que estaban partiendo del nodo C, por lo tanto lo marco como revisado. Y además voy a actualizar 2 más 3, aquí actualizo infinito por 5, 2 más 4 actualizo infinito por 6 y el de 2 más 1 ya lo había actualizado. El siguiente paso en mi revisión de este algoritmo es desencolar. Al desencolar la que va de A a B, como B no está marcado, entonces voy a agregar a la cola de prioridad todas las aristas que partan de B. Pero como ya no parte ninguna, pues ya terminé y este sería el mínimo valor desde el nodo inicial hacia el nodo B. Y en el caso de C, también cuando ya había terminado, el mínimo valor para llegar a C sería 2. ¿Sale? El siguiente paso es desencolar. Voy a desencolar la arista que va de C a D. Como D todavía no está marcado, entonces ahora voy a agregar las aristas a las que puedo partir a partir de D. Y en este caso solo es una, que sería 3 más 2, sería 5. El valor que hay actualmente en E es de 6. Y como 5 es un valor menor, entonces lo cancelo y coloco ese nuevo valor. Y agrego a la cola, a la cola de prioridad, perdón, esa arista que es de D a E con 5. Y en este caso se agrega después de esta que tiene prioridad 5. Cola de prioridad con 4 de A a D, con 5 de C a F y con 5 la nueva que acaba de llegar de D a E. ¿Pero por qué 5 de D a E? Porque aquí ya tengo acumulado un 3 que viene de 2 más 1, 3, más 2 son 5, ¿sale? Y como ya agregué a la cola de prioridad, bueno, falta agregar la otra que es con 6 de C a E. Después, como ya agregué las aristas que parten de D, entonces lo marco y al marcarlo determino que el mínimo valor desde mi nodo origen hasta D es con 3, ¿sale? Y después ya terminé con el nodo D, ahora sigue desencolar. Ahora voy a desencolar la A y B, que es esta, pero como D ya está marcado y como no es un valor que sea menor que el que ya tengo, entonces esa arista la voy a ignorar. Después seguiría la de C a F. Es la de C a F, pero como F no está marcado,
Entonces, ahora voy a trabajar con el nodo F agregando a la cola de prioridad las aristas a las que puedo partir de F, que en realidad solo es una, que tengo 5 más 3, entonces para G es 8. Bueno, aquí se va a aparecer infinito a 8. Entonces, agrego a la cola de prioridad, que es con prioridad 8 de F a G. ¿Sale? Y como ya agregué las aristas a las que puedo partir de F, marco a F y determino que 5 es la menor distancia desde el nodo inicial hasta el nodo F, que es 2 más 3. No hay otra manera más corta de llegar a F, porque por ejemplo 4 y 2, 6 y 2 son 8. 8 no es menor que 5. Bueno, pues ahí, digamos de manera visual, puedo ver que no hay un camino menor. El siguiente punto sería desencolar. Voy a desencolar ahora esta arista que va de D a E. Como E todavía no está marcado, entonces voy a agregar las aristas de E a la cola de prioridad. En este caso tengo 5 en E más 2, 7 hacia F, que iría en esta posición. Y tengo 5 más 5, 10 hasta G. Entonces tengo 7 y 10. Por lo tanto, en la cola de prioridad se queda hasta arriba 6 de C a E. Después se agrega 7 de E a F. Después se agrega 10. Bueno, no, la de 8, que ya está, de F a G. 8 de F a G. Y la de 10 de E a G. Y como ya terminé de agregar todas las aristas del nodo E, lo marco y determino que la mínima ruta del nodo inicial hasta E es de 5. ¿Cómo llego con esos 5? 2 más 1, 3, más 2, 5. Y después sigue desencolar. Desencolamos ahora la arista que va de C a E con 6. De C a E con 6 es la que estaba aquí, pero como no implica un menor valor, entonces la podemos ignorar. Después seguiría desencolar la de E a F. Entonces E a F son 7. Como no es un menor valor, también la puedo ignorar. Después sería la de 8 de F a G, que es esta arista de aquí. Y como G no está marcado, voy a agregar a la cola de prioridad todas las aristas de las que parte G, que no es ninguna. Por lo tanto, ya lo marco como revisado y determino que el menor camino para llegar desde A a G es 8, pero todavía no acabamos. Entonces desencolamos, esto que hicimos fue desencolar de F a G y ya nada más nos faltaría desencolar de E a G, que es la otra arista que está acá, pero 5 más 5 son 10, como no es menor que 8, esta arista la puedo ignorar. ¿Sale? Y bueno, entonces con eso ya terminé el algoritmo de Dijkstra, de encontrar la ruta mínima desde el nodo A hacia el resto de los nodos. La mínima de A a B fue con 3, la mínima de A a C fue con 2, la mínima de A a D fue con 3, que es a través de C, 2 más 1, 3. La mínima de A a E fue con 5, 2 más 1 más 2. La mínima de A a F fue con 5, 2 más 3. Y la mínima de A a G fue 2 más 3 más 3, que nos da 8. Entonces las aristas que marcamos en rojo son las que indican la ruta más corta desde A hacia el resto de los nodos. Las aristas que no marcamos, pues simplemente el algoritmo no las considera. ¿Sale? Entonces, este fue el algoritmo de Dijkstra. Espero haya quedado más o menos claro. Y si no, pues hay que preguntar o volverlo a hacer con un poco más de calma. ¿Sale? Entonces, pues bueno, con esto terminamos nuestro tema número 3. Aquí llegaríamos con los algoritmos de grafos. En la siguiente asignatura, que es estructuras discretas, pues van a entrar todavía más a profundidad a la teoría de grafos y a las diferentes cosas que se pueden hacer. Y pues por nosotros llegamos hasta aquí. Y pues bueno, esto sería todo de nuestro tema y de nuestra clase de hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima.